Una Biblia, hermanos, les invito para que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, Señor, por favor, estamos en tus manos, que nadie te impida, Señor, trascender nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras circunstancias, emociones, sentimientos, y nos hables, nos conviertas, nos transformes, nos bendigas, nos edifiques, nos hagas mejores, Señor, por favor, estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Emociones saludables es nuestra búsqueda durante este mes. Y tenemos un texto base para toda esta serie de sermones, ¿recuerdan ustedes? Si lo ponemos en la pantalla, me ayudan a leerlo, hermanos. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es una promesa que nos hace el Señor de estar con nosotros y de darnos a superar las situaciones emocionales que posiblemente experimentamos en el mundo. Pero déjenme introducirme de la siguiente manera. El planetario Hayden de la ciudad de Nueva York publicó un anuncio en los diarios de la ciudad invitando a todos los que quisieran participar en el primer viaje a otro planeta para poblarlo, para habitarlo, que presentaran su solicitud. En cuestión de un par de días se recibieron 18,000 solicitudes, más de 18,000 solicitudes. Las solicitudes fueron analizadas por un grupo de psicólogos y descubrieron que la mayoría de los que habían presentado solicitud querían iniciar una nueva vida en otro planeta porque estaban muy desanimados con su vida actual en la Tierra. Yo me pregunto si no hubiéramos hecho la solicitud nosotros también, algunos aquí. Y no es para menos, ¿saben una cosa? En el mundo hay bastantes cosas por las cuales estar desilusionados. Les compartí en uno de los devocionales de la semana, o la pasada, o esta semana, ya no recuerdo, que alguien me escribió y me dijo: pastor, me está gustando las enseñanzas que nos está dando sobre las emociones y cómo superarlas. Me decía, pero cuando me acuerdo de las enseñanzas, es cuando ya estoy enojado, o cuando ya estoy triste, o cuando ya estoy desanimado. Y me decía, ¿cómo le hago para no llegar a ese estado de emociones desagradables? Denos algunas enseñanzas para que no lleguemos allá. Dice, porque yo siempre quiero aplicar la enseñanza cuando ya estoy de lo peor. Lo primero que se me ocurrió decirle fue esto: no podemos evitar las emociones, ni las buenas, ni las agradables, ni las desagradables, son parte de nuestra naturaleza. Para no enojarnos nunca, para no entristecernos nunca, para no desanimarnos nunca, deberíamos ser unos absolutos ignorantes o unos absolutos inconscientes a los que no les importa nada. Pero si usted no es ni ignorante, si tiene ojos, si tiene oídos y no es un inconsciente de primera, seguramente usted y yo tenemos razones. De repente nos topamos con cosas pues que nos dan tristeza, que nos dan coraje, que nos dan emociones desagradables. Así que lo mejor no es evitar las emociones, sino superarlas, trascender por encima de ellas y hacer lo que nos toca hacer a pesar de las emociones. Incluso debemos superar las emociones alegres, incluso las agradables, porque haberle ganado a Chile en un amistoso fue muy lindo, pero el 7-0 de ayer, perdónense, lo recordé, ¿verdad? Yo solo me estoy haciendo el harakiri. Aún las agradables deben ser superadas, porque no podemos seguir ahí atorados en esa gran alegría y en esa gran euforia. Debemos bajar del monte de la alegría al valle de la normalidad y hacer lo que nos toca hacer. Así es que no podemos evitar las emociones, pero sí debemos usarlas para servir al Señor y debemos superarlas o trascenderlas y seguir adelante en nuestra vida. Y creo que podemos encontrar en la Escritura algunos principios, valores, algunas enseñanzas que nos ayudan a usted y a mí a prepararnos justamente para eso, para ser hábiles, para experimentar las circunstancias de la vida, las emociones de la vida y trascender por encima de ellas. Y por eso he aquí el tercer personaje. ¿Recuerdan? Tercer personaje, sí, hemos estudiado a Elías, Jonás y ahora he aquí Agar y su instinto suicida. Agar y su instinto suicida. Debo decirles que es un pasaje, el que vamos a estudiar ahora, y un personaje que hemos estudiado en varias ocasiones. La hermana Yani tiene todo un capítulo de su libro, Mírate en este espejo, que está basado en el testimonio de esta mujer. Me parece que el capítulo se llama Dios me miró. Y yo he predicado en los meses de la familia, he predicado en varias ocasiones un mensaje basado en este personaje y en las enseñanzas que Dios nos da. Pero eso no significa que hayamos estudiado todas las enseñanzas que nos tiene Dios para nosotros en ese pasaje, y tampoco significa que estemos aplicando y viviendo perfectamente todas las enseñanzas que nos ha dado.
Así que conviene que tomemos a este personaje ahora desde este punto de vista de las emociones y estudiamos lo que Dios nos quiere enseñar. Enfrentemos el desaliento, sería el título de este sermón. Enfrentemos el desaliento. Les leo uno de los pasajes, tal vez el más clásico, más claro, en donde se nos habla de esta historia de desaliento. Les leo, dice así: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco y habitó desde el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Señor, háblanos por esta palabra. Hemos estudiado bastante ya este asunto de Agar y el cumplimiento de su misión de mamá. Levántate, anímate, ve y cumple tu papel de mamá. En el mes de la familia yo hablé de esto, de la importancia de que cada uno de nosotros debemos cumplir con nuestra misión. Pero ahora quisiera que nos enfocáramos desde otro punto de vista y extrajéramos algunas enseñanzas, dos enseñanzas muy importantes. Para hacerlo, preguntémonos qué llevó a Agar a esta situación. ¿Cuál es el contexto de esta situación de Agar? Está en una condición de absoluta depresión, tiene instintos suicidas y algunos piensan que incluso instintos asesinos, porque eso que dice que está a un tiro de arco puede ser solamente asunto de una distancia, está a una distancia. Pero como dice que no quería ver que cuando el muchacho muriera y esas cosas, algunos eruditos en el Antiguo Testamento y en el hebreo opinan que tal vez se refiere a que pensaba asaetearlo para que no sufriera una larga agonía. Independientemente de sea así o no, ¿qué la llevó a esta situación tan terrible? Déjenme contarles 7 pasos que la llevaron a esta situación. Número 1, Agar fue usada para solucionar la necesidad de sus amos. Fue usada como se usa un refrigerador, una licuadora. Fue usada como un objeto porque era propiedad privada de Sara, era una esclava. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Génesis 16:3. Miren nomás. No podemos tener hijos, pues ten con esta, aquí está esta mujer, ten hijos con ella, no, un asunto como ser usada. En segundo lugar, Agar comete un error de ofender a su patrona, a su ama, a la esposa de Abraham, del jefe, del patriarca. Y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Se la imaginan? Así con el vientre engordado, y veía a su ama como diciendo: tú no puedes tener esto, ¿verdad? Sí, hizo mal, me parece que hizo mal. Número 3. Agar es maltratada y huye. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Seguramente la golpeaba, la insultaba y cosas así, y se fue. Génesis 16, 5 al 6. Paso número 4. Agar es desafiada por Dios a obedecer. Tuvo un encuentro con Dios. De hecho, este es el pasaje más extenso, pero esta parte del pasaje es el que toma la hermana Yani en su libro, ¿verdad? Cuando Agar se encuentra con Dios. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Génesis 16, 9. Quinto paso. El hijo de Agar, porque ya está embarazada, tiene un hijo, Ismael, es un adolescente, y entonces se burla de su medio hermano Isaac, que ya nació, el hijo de la promesa. Y entonces vienen los problemas. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, el medio hermano mayor se burlaba del medio hermano menor. Génesis 21:9. Paso número 6. Agar y su hijo son corridos, abandonados en el desierto. Le dé desde el versículo 10, hermanos, y se saltan el 9. Por tanto le dijo a Abraham: echa a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredad con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave, en gran manera, a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y finalmente, paso número 7, es donde estamos. Agar experimenta el más profundo desaliento y se deprime hasta la muerte. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera.
Sé que la mayoría de ustedes conocen esta historia, pero ustedes y yo sabemos, tenemos nuevos creyentes entre nosotros, tenemos visitantes entre nosotros, y es necesario usar la palabra de Dios, la Biblia, que la Biblia nos hable y nos diga, aquí están los pasos que llevaron a esta mujer a estas circunstancias. Está en el desierto, sin agua, en la cantimplora o en el odre, se decía en aquella época, una cantimplora de piel, y a punto de fallecer su hijo, y entonces ella decide que deben morir. Esta es la situación. Podemos decir que el contexto del pasaje de hoy es una experiencia de abandono y, por supuesto, baja autoestima, podríamos decir también. Podemos estar seguros que Agar experimentó desilusión, desprecio, coraje, amargura, miedo a la muerte y desaliento. Fue necesario entonces un encuentro con Dios para sanar. ¿Qué nos enseña este pasaje? A lo mejor usted y yo tenemos desaliento, si no ahora hemos tenido desaliento, si no ahora le aseguro que tendremos en alguno de estos días, o desesperanza, o tristeza, o coraje, emociones desagradables, porque la vida nos permite experimentar, por diferentes causas. Por eso quiero compartir con ustedes y conmigo mismo para que apliquemos en nuestra vida dos enseñanzas. Número 1, atrevámonos a mirar. Atrevámonos a mirar. Se dice en buen mexicano, tomemos al toro por los cuernos. Se dice así, ¿verdad? Atrevámonos a mirar. ¿De dónde sacó esto? El texto dice que Agar no quería ver. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. No quería ver a su hijo en un proceso de agonía y morir, o tal vez, si tienen razón los que dicen que pensaba satearlo, como sea, no quería ver su muerte. Y lo interesante es lo que hizo Dios, que fue justamente lo contrario. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ella no quería ver y Dios le abre los ojos. No hace mucho estaba nuestro nieto en la casa y me tocó cuidarlo allá arriba en el cuarto y estábamos viendo una película porque yo quería descansar un poquito y soy de los que se duerme con las películas, especialmente si ya la vi antes. ¿Cuántos se duermen como yo en las películas? Gracias, hermano. Sí, después de los 50 uno se duerme en las películas. Entonces yo tenía mucho cansancio y me estaba durmiendo y mi nieto se montaba arriba de mí y me abría los ojos. Bubu, despiértate, Bubu. Te abre los ojos, así le hacen los niños, ¿no? Si te estás durmiendo, no te duermas. No quería ver y llega Dios y le dice, Agar, abre los ojos. Esto habla de algo muy importante en el pasaje que no podemos saltarnos. Tiene muchas enseñanzas el pasaje sin duda, pero esta es una de ellas. Ella no quería ver y el milagro que Dios hizo fue justamente abrirle los ojos. Ya hemos dicho que el milagro no fue en el desierto, el milagro fue en los ojos de Agar. Si usted me pregunta, yo le digo, esa fuente de agua ahí estaba por siempre, había estado mucho tiempo ahí. Agar pudo haberla visto de otra manera si no hubiera estado en esa depresión tan intensa, pero esa fuente de agua, ese manantial de agua, no se imagina usted una fuente, un chorro saliendo así, una fuente danzarina, esas cosas. Fuente significa un manantial, seguramente alguien lo había hecho. Dios lo hizo cuando hizo el planeta, puso agua por ahí corriendo, pero alguien hizo un hoyo y se dio cuenta que surgía agua, lo cubrió de alguna manera como hacían los egipcios para evitar que los animales lo contaminaran y ahí estaba, y ese manantial ahí estaba para cualquier transeúnte, para cualquier vagabundo en el desierto lo pudiera usar para salvar su vida, ahí estuvo siempre. El problema no era que no había agua, el problema era que los ojos estaban cerrados. Hay experiencias en la vida que nos causan ceguera, un dolor muy grande nos hace concentrarnos en nuestra tragedia y nos impide ver lo que está delante, nos impide ver la bendición en medio de la tragedia. La desesperanza consiste en creer que no hay remedio y nos impide ver la solución. Una baja autoestima consiste en creer que no merecemos, que no podemos, que no somos capaces, que es imposible y bajo tales circunstancias no vislumbramos la victoria. El temor, ese miedo al fracaso, nos hace concentrarnos en las imposibilidades y por supuesto nos impide ver las posibilidades. El pesimismo, que consiste en declarar que no lo lograremos, nos hace cerrar los ojos al futuro. La amargura, que consiste en concentrarnos en la tristeza, nos inunda con todo lo anterior que he dicho y nos pone una venda en los ojos. Agar veía desierto, sequedad, un odre vacío y a su hijo desfalleciendo, muriendo de sed. Eso veía. Pero eso no era todo lo que estaba frente a sus ojos, discúlpeme, no. Había un pozo de agua ahí, cercano a ella, pero inconscientemente había decidido no verlo. En medio del desánimo, la desilusión y el desaliento, cerramos los ojos y esperamos lo peor. Las estadísticas dicen
que existe una generalizada desilusión en la sociedad actual, especialmente respecto a cosas que en otro tiempo nos daban seguridad. El desaliento se respira por todos lados, dice un poeta por ahí. Hay quienes se sienten oprimidos y explotados por los gobiernos, defraudados por su religión, traicionados por sus propios conocimientos y desilusionados por la selección. Posiblemente la mayoría de nosotros no hemos experimentado lo que experimentó Agar: ser usados como incubadora y después desusados, corridos. Posiblemente no somos esclavos, ni tenemos una cantimplora vacía de agua en medio del desierto, pero tal vez sí hemos experimentado algunas cosas que emocionalmente hablando se le parecen a Agar. Ahorita que decía que nos defraudan los gobiernos, la religión y hasta los conocimientos, eso de los conocimientos es muy interesante. ¿Ha notado usted que cada generación de científicos dice que la generación anterior estaba equivocada? ¿Ha notado eso? Déjeme poner un ejemplo muy simple. Cuando éramos niños, los que tenemos aquí 50 o más, nos obligaban a comer huevo crudo. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Le obligaban a usted a comer huevo crudo? Horrible, era horrible, como castigo. Uno decía, sí, yo lo maté, yo fui, pero ya déjenme en paz, ¿no? Porque era como un castigo. Señor policía, déjenme en paz. Le agujeraban la cabecita así, y luego mi padre un picadiente para moverle, y luego sale y coma, se lo chupe. Horrible, daba asco. ¿Cuántos los torturaban de esa manera, hermanos? Pobrecitos, igual que yo. Y ahora resulta que no sirve para nada. Ahora resulta que el huevo crudo no se lo puede asimilar nuestro cuerpo. Que tiene que pasar por una cierta temperatura, y esa temperatura le hace cambiar, yo que sé, cosas ahí internas, y que eso entonces sí nos puede servir. Pero ¿qué cree? Acaban de salir nuevos estudios que dicen que a lo mejor sí sirve algo. Ahí está uno comiendo porquería y media cuando después le dicen que no servía para nada. Porque los conocimientos van cambiando y nos defraudan, pues. A eso me refiero, con que los gobiernos, la religión y los conocimientos y el deporte y nos causan desilusiones. Tal vez no hemos experimentado lo que Agar, porque necesitamos ser esclavos, ser mujeres y ser usados como incubadoras, esas cosas, pero tal vez hemos experimentado cosas que se le parecen. Por ejemplo, nos corrieron de un trabajo, nos humillaron en la empresa en la que servimos, nos hicieron bullying, alguien nos abandonó por otra persona, perdimos una competencia, nos dijeron que no en una relación sentimental, nos engañaron y destrozaron el corazón, nos ignoraron o nos ignoran, no nos llamaron después de haber presentado nuestra solicitud, nos reprobaron pese a que nos esforzamos más que nunca, no nos dieron lugar en la universidad o la preparatoria, se nos murió alguien muy importante para nosotros, nos declararon una enfermedad crónica incurable o grave, nos robaron, nos golpearon o nos robaron y nos golpearon, las dos cosas, nos defraudaron, nos incumplieron en un negocio, nos involucraron en un problema legal, etcétera. Disculpen que sobreabunden estas cosas, espero no ponerlos tristes con todo ello, pero solamente estaba diciendo algunas cosas que nos pasan el día de hoy a nosotros y que pudieran ponernos en la misma situación que Agar, con un sentimiento de desaliento, de tristeza, de depresión. Tal vez incluso existen algunas otras razones que no dije aquí, por las que ustedes y yo nos sentimos así, desanimados, deprimidos, desahuciados y con ganas de evadirnos, Y la cosa es tan seria que preferimos entonces hacernos los oxisos, no ver. Hay gente que hasta dice, no me hubieras dicho, prefiero la ignorancia que estar sintiendo este dolor. Hay gente que dice eso, prefiero ser ignorante, prefiero hacerme el desentendido. Es más, hay gente que nos tocan el tema y nos ofendemos, no me hables de eso. No quiero ver, no quiero saber eso. Me duele tanto, me causa tanto desaliento que prefiero no tocar el tema. En la televisión, porque hay instituciones del gobierno que hacen de repente anuncios, ¿no es cierto?, para enseñar valor y esas cosas. Hay unos anuncios, no recuerdo exactamente cómo va el asunto, pero no sé, hay un niño me parece que está comiendo de más y está en sobrepeso y la mamá tiene la venda en los ojos. Y luego dice el anuncio, ¿verdad?, no quieres ver, o algo así dice, ¿verdad?, o prefieres no ver. O sea, no enfrentamos las cosas, preferimos ignorar, hacernos los que no entendemos lo que está pasando. Y existen varias maneras de cerrar los ojos. Podemos evadirnos embruteciéndonos con alcohol o alguna droga, o gastando la vida en algún otro vicio que no tenga que ver con cosas que ingerimos, que hay otros vicios de otro tipo. Afanándonos en el trabajo, es una manera de evadirnos y es muy linda, muy responsable, porque ¿quién nos va a acusar de que trabajamos mucho? Al contrario, hasta nos alaban si trabajamos mucho, pero en ocasiones lo hacemos para evadirnos de situaciones a las que queremos cerrar los ojos. O tirándonos a la depresión, o dicho con cariño, la depre, porque es tan cercana que ya es como la chata, la güera, la cuca, la mácara, títere. La depre, mi amiga querida. Y en tales circunstancias es imposible ver la solución.
De hecho, es muy delicado ese asunto. Un adolescente, un joven que de repente, que todo el santo día ni se baña, se la pasa en pijamas desde que se despierta, eso de las 11:30 de la mañana, hasta la noche, que se acuesta como a las 3 de la mañana, y está así como en un ciclo de depresión, de tristeza, no quiere salir, o tal vez un adulto experimenta eso. Es esta justamente experiencia de Agar. No quiero saber nada, aquí me deprimo, cierro los ojos, espero lo peor. No me malentiendan. Cuando digo que el milagro que Dios hizo no fue en el desierto, sino en los ojos de Agar, lo digo porque eso dice el texto. El texto no dice que apareció Dios algo. Sin embargo, yo sé que Dios pudo haber aparecido algo. Por supuesto que sí. Dios pudo haber aparecido un refrigerador de refrescos, light y unos con azúcar, del sabor que quiera usted. Coca-Cola, Pepsi, Mirinda. ¿Todavía hay Mirindas? Y ahora hay unos nuevos, Dr. Pepper, ya hay acá, ¿verdad? Ya se venden acá, el que usted quiera. Yo preferiría de root beer, ¿verdad? Ese sabor me gusta, pero si es sin azúcar mejor. Pudo haber aparecido Dios un refrigerador, pudo haber hecho una cascada de agua fresca que bañara a Agar. Pudo haber aparecido toneles de tepache bien frío. ¿Le gusta el tepache? Pudo haber aparecido lo que quieran. No niego la posibilidad que Dios tenga para hacer eso, que puede, por supuesto que puede. Pero el texto dice que el milagro no pasó en las arenas del desierto. El milagro no fue realizado en el desierto, sino en el corazón de Agar. Porque el problema no era falta de agua en la tierra. El problema era falta de visión en una mujer que se sentía despreciada, oprimida, triste, angustiada. Ese era el problema. A menudo el milagro que necesitamos en nuestros problemas está en nuestro interior. Muy a menudo lo más importante que Dios puede hacer es abrirnos los ojos para que veamos la solución que Él ha provisto desde antes que tuviésemos el problema. Pero no podemos o no queremos ver eso. Basta con hacer un alto en el camino y reflexionar con seriedad, con honestidad y con ganas de aceptar los errores para que el milagro se dé y encontremos la salida que Dios ha prometido que siempre nos dará. Y si no, recuerdan los que estudian Venid y Ved, los que han llevado el curso Venid y Ved, la lección sobre la tentación, recuerdan 1 Corintios 10:13, lo dicen conmigo, está en la pantalla para que no batallemos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nunca experimentamos ustedes y yo una dificultad, tentación, dificultad, prueba, porque podemos aplicarlo así, venusina, marciana o que experimentan seres de otros planetas. Todo lo que experimentamos usted y yo es terrícola, es terreno, es de acá. O sea, todo lo que usted experimentamos, otros seres humanos lo han experimentado en otras épocas. No es nada del otro mundo, es de este mundo. A nosotros nos parece terrible porque nos pasó a nosotros, pero es de este mundo. Y dice el Señor, que Él, a través de Pablo, que Él siempre prepara una salida para que podamos encontrar bendición. No importa lo grave de nuestra situación, no importa el mucho o poco tiempo que tenemos en un problema, no importa si la persona con la que tenemos el problema está dispuesta o no a remediarlo. Dios promete ayudarnos a salir si confiamos en Él. El problema es nuestra visión, nuestra incapacidad de ver la solución. Agar tenía un problema muy serio, muy serio, gravemente serio, mortalmente serio. Y no era que Abraham la corrió, no era que Sarai la odiara o no la quisiera. Ni siquiera era que no tuviera agua el odre que le habían dado para sobrevivir en el desierto. Ese no era su problema mortal y gravísimo. Su problema más grave era que no podía ver la provisión de Dios. Por eso el milagro de Dios no fue aparecer un camión de Coca-Colas, ni fue aparecer un triciclo con garrafones de agua. Sí hay triciclos en las colonias, ¿verdad? Su milagro de Dios, su intervención divina fue en el corazón de Agar, en su cerebro, digamos, en términos más actuales, en su mente, en sus pensamientos, y le permitió ver. Por eso, creo que debemos hacer dos cosas con esta enseñanza. Veamos el problema con detenimiento, no lo ignoremos. Veamos el problema con detenimiento, no lo ignoremos. Mi esposa da testimonio de esto y yo le agradezco a ella por esa situación. Cuando fuimos al doctor que me declaró diabético, yo ya me lo sospechaba. Mi madre era diabética, mi abuela diabética, todas mis tías diabéticas, pues yo dije, no puedo quedarles mal, ¿verdad?
¿Qué van a decir de mí? En el cielo, pues, porque algunas ya están allá en el cielo. Pero resulta que yo me sospechaba, no me fue un duelo, no tuve así como que no puede ser, la negación, no soy diabético, denme un chocolate. No tuve esas etapas de duelo porque yo ya me lo imaginaba, iba viendo mis análisis, como me hago análisis por asunto de mi corazón, iba viendo que subía, ni le decía a mi esposa, pero yo veía ahí el aumento cada vez más de mi azúcar. Cuando finalmente el doctor me hizo el estudio aquel, donde te dan así una cosa, una bebida de azúcar, que yo no sé por qué todos dicen que está bien feo, yo pedí un segundo vaso. Porque me gusta mucho. Cuando me lo tomé dije, ¿no tiene otro? Me dijo la señorita, no, nomás con uno le hacemos el estudio. Bueno, yo quería otro. Cuando me hicieron ese estudio y salí hasta el tope, y el doctor dijo, señor Gutiérrez, pastor, usted es diabético y esas cosas. Insisto, yo no experimenté mucho duelo, pero mi esposa sí. Ella me lo ha compartido. ¿Por qué? Porque se acordó de mi madre. Mi esposa estuvo cuidando a mi madre en algunos días en el hospital, con un dolor bárbaro, gimiendo y diciendo cosas y quería morirse y esas cosas por su diabetes, que no se cuidaba y estaba muy, muy mal. Y mi esposa, cuando dicen que yo soy diabético, se imagina eso, ¿no? Se imagina eso, doña Carmen sufriendo y esas cosas. Y tuvo unos momentos, gracias a Dios fueron minutos, si acaso una hora, de pensar así. Pero de pronto, ella me comparte que de pronto, porque Dios le habló, dijo, ¿pero qué estoy haciendo? A la porra con esto. Si me dicen que mi esposo es diabético, hay que hacer lo que hay que hacer. Y nos ponemos las pilas y voy a estudiar lo que tengan que estudiar, y voy a investigar lo que tengan que investigar, y voy a analizar, y voy a alimentarlo bien. ¿Por qué voy a estar aquí sufriendo pensando que le va a pasar lo mismo que a mi suegra? No, en este caso ¿Y se acuerdan cuando me dio este anillo? Algunos de ustedes no lo saben, pero yo les comparto brevemente, yo compartí en un mes de la familia cómo se casó Martín Lutero. Había una monjita por ahí, ex monjita, él era ex sacerdote, entonces los ex pues se pueden. Y entonces todos sabían que estaban enamorados, pero él no se lanzaba con ella, y un día ella fue y le dijo, oiga Martín, ¿qué le pasa? Yo sé que yo le gusto, usted me gusta, usted me quiere, yo lo quiero, ¿por qué no se lanza? Pues todo el mundo sabe, todo el mundo está esperando, ya es más, ya quieren matar el marranito. Eso le estoy inventando yo. Eso es Alemania, quién sabe qué harán en las bodas, pero yo estoy inventándole aquí a lo mexicano. El caso es que le dijo eso y Martín le contesta, es que ¿qué le puedo ofrecer? Me odian miles de personas, me persiguen para matarme. ¿Qué le ofrezco? ¿Que un día entren a mi casa y delante de usted me asesinen? Ella le dijo algo fantástico. Le dijo, pues yo a usted le ofrezco que para que lleguen hasta donde usted esté en mi casa, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Órale. Yo conté eso. Y un domingo de estos, para los que no llegaron después de esta historia, mi esposa había perdido yo mi anillo por 7ª vez. Y entonces ella mandó a hacer un anillo igualito, y delante de la congregación aquí me dijo, para que la diabetes te venza, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Hoy. Nos dimos un beso, todos gritaron otro y nos dimos otro. Atrevámonos a mirar el problema, la desilusión, la desesperanza, cara a cara, y hagamos lo que nos toca, porque Dios tiene una solución. Antes de que llegáramos a ese momento, Dios ya tiene una solución. Él lo prometió. Él dice que antes de que nuestras oraciones le lleguen, Él ya sabe lo que pedimos. ¿No dice así la palabra? No hubo milagro en el desierto. Hubo milagro en el lugar donde el problema era más grave y mortal, en el corazón de una mujer desilusionada, desalentada, triste, con la conciencia de que no hay remedio, no hay solución. Eso es mortal. Más mortal que una cantimplora vacía de agua. Más mortal que el hecho de que alguien te desprecie, te corra de su vida. Más mortal que cualquier cosa. Por eso Dios hizo el milagro más maravilloso, dando vida a los ojos de Agar. Veamos el problema con detenimiento, no lo ignoremos. Agar era una sierva egipcia, así que como esclava estaba preparada para las tareas difíciles de la vida en el desierto, y como egipcia sabía las costumbres egipcias respecto a los pozos de agua que se cubrían para evitar que se contaminaran por los animales. Así que todo lo que tenía que hacer era portarse como quien era. Sabía de esas cosas, no era una princesa a la que todo le hacían. No era una princesa a la que le traían agua del pozo. No, era una esclava que traía agua de los pozos. Sabía bien, estaba capacitada para eso, pero no podía ejercer sus capacidades porque estaba desilusionada.
¿Sabe qué, hermano? Cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios para enfrentar la vida. No nos puso Dios en este mundo así como alborras y sin que sepamos qué hacer. Si nos puso aquí, si nos dio un ministerio determinado en la vida, nos capacitó para eso. Estamos dotados para eso. Si en lugar de cegarnos por las emociones negativas, miramos con detenimiento, podremos encontrar la solución, la oportunidad y la bendición de Dios, que ahí está. Si usted me pregunta, oiga, pastor, ¿quiere decir que este problema que tengo tiene solución? Sí, así es. ¿Y quiere decir que la solución ya está ahí? Sí, ya está ahí. Lo que usted y yo tenemos que hacer es tomar ese problema, esa circunstancia y verla bien y analizar que ahí está esa solución. Veamos el problema en segundo lugar, veamos el problema con ganas de vivir. Esto significa que enfrentemos los problemas con esperanza, con ganas de seguir y no con instintos suicidas. Agar esperaba muerte. Nosotros debemos esperar vida en cada circunstancia, vida. Eso me lleva entonces a la segunda enseñanza. La primera enseñanza fue esta entonces. Atrevámonos a mirar, no nos pongamos una venda en los ojos, no ignoremos, no nos hagamos los oxisos ante una situación. De repente somos así como muy triunfalistas, especialmente nosotros los cristianos, somos como muy triunfalistas, como que no nos gusta decir que tenemos problemas. Ahí en Chihuahua teníamos una hora de programas de radio, toda la semana, una hora en Chihuahua, y los martes, me parece, yo dirigí un programa que se llamaba Esperanza en medio de la crisis. Y era una radio que se había dicho, radio cristiana. No eran cristianos los dueños, creo, pero rentaban a puros cristianos ese canal, se dice, o esa estación. Y entonces era una barra de puros cristianos. Entonces después que yo estaba ahí una hora, venía otro cristiano. Y por alguna razón ese otro cristiano era de corriente así, carismaticona. Por alguna razón se chutaba todo mi programa. Y por alguna razón en su programa se la pasaba diciendo cosas en contra de lo que yo decía. Por ejemplo, el programa se llamaba Esperanza en medio de la crisis. Y él siempre decía, yo no estoy en crisis, estoy en Cristo. Se oye lindo, ¿no? Yo también estoy en crisis, yo también estoy en Cristo, pero a veces también estoy en crisis. Porque de repente hay así una intención muy triunfalista, que yo no tengo problemas. El hermano era de esa clase que le habla a los microbios y cosas, le hablaba a la gente por teléfono y le decía que tenía una enfermedad y él insultaba a los microbios. ¡Microbio, te ordeno que te vayas! O sea, hablaba con microbios y con virus y con cosas así. De esa corriente era. Y yo daba mi programa y ya me olvidaba de eso. Pero cuando iba a mi casa, pues a veces prendía la radio cristiana porque quería saber, y estaba el hermano ahí diciendo cosas como echándole a los bautistas que pensamos en la crisis. Pero mi programa, la idea era dar esperanza, justamente eso, en medio de las crisis. Y no estoy diciendo que cada vez que nos pregunten nos pongamos bien tristes y ¿cómo estás, hermano? Bien mal de la patada. No estoy diciendo eso. Pero tengamos cuidado porque de repente, ¿cómo estás, hermano? En victoria con Cristo. Y con el matrimonio para el monte. Y con los hijos para el monte. Y con el corazón destrozado, pero nos encanta fingirnos. Victoria en Cristo. Y ponemos cara y usamos palabras domingueras, pero estamos de la patada. Insisto, tampoco se trata de decir de la patada, no, pero sí, por lo menos ser conscientes nosotros de que hay dificultades, ¿cómo de que no? Por eso miremos, atrevámonos a mirar y a mirar por supuesto también con esperanza. Pero además, segunda enseñanza, atrevámonos a creer. Atrevámonos a creer, no solo a mirar sino a creer. Miremos con una visión espiritual. Sabemos que la desilusión paraliza, las dudas estancan y la desesperanza nos impide seguir. Así nos agarra como liebres, como conejos lampareados. ¿Sabe esa expresión? ¿Sabe esa frase? En el ambiente de la cacería se habla de eso, ¿no? Va usted en una noche con unos reflectores enormes y hay conejos por ahí y usted les alumbra y se cae el conejo así, con la zanahoria así. No sé, ni comen zanahorias, ¿verdad? Pero es un asunto del cine nada más. Pero se quedan parados porque la luz es tan fuerte que se quedan así. Eso nos produce las situaciones difíciles de la vida, nos hacen parecer conejos lampareados. Y es entonces, queridos hermanos, cuando debemos hacer un alto en el camino, analizar nuestras creencias, poner a prueba nuestra teología, nuestra religión. Y si hace falta, deberíamos atrevernos a creer alguna otra cosa que no hemos creído antes, a creer con más ganas lo que creemos o a creer mejor.
Mire, hagamos un ejercicio. ¿Cuántos aquí pueden decir amén a esto? La gracia de Dios es cuando Él nos da lo que no nos merecemos. ¿Dicen amén a eso? Cristo en la cruz del Calvario murió para crucificar nuestros pecados. Pablo dice que el decreto, nuestra acta de decreto de pecados, la destrozó. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces dígame por qué causa, razón o circunstancia, cuando tenemos problemas nos sale la idea de que, a lo mejor estoy sufriendo por alguna cosa que hice. Seguramente se me está revirtiendo. Mi madre me lo decía, vas a ver, cuando seas grande se te va a revertir, tus hijos. ¿Le han dicho a usted eso? La ley del karma, la doctrina más popular en el mundo entero. La creen los budistas, los hinduistas, los católicos, los musulmanes. Todo mundo cree en la doctrina del karma. Y la decimos con frases seculares como estas: todo lo que sube tiene que bajar. Todas las cosas caen por su propio peso. No decimos esas frases, son doctrinas seculares del karma. Y definitivamente que sí funciona el asunto de que haces cosas y que tienes consecuencias, pero Jesucristo dijo que si creemos en Él, que nuestros pecados negros o enrojecidos a lo sumo vienen a ser como nieve blanca y lana blanca. ¿No dice así Jesús o no? ¿Por qué no creemos eso, por Dios? Se nos sale la doctrina sana cuando tenemos problemas. Y nos afloran un montón de ideas doctrinales equivocadas, absurdas. Le pasó a personajes de la Biblia. ¿Se acuerdan aquel centurión? ¿Se acuerdan aquel hombre que le dice a Jesús, tengo un siervo enfermo? Y Jesús dice, vamos a tu casa. No, no vayas a mi casa porque no soy digno de que entres a mi casa. ¿Quién le dijo a ese hombre eso? Si la Biblia dice que al de corazón contrito y humillado Él no desprecia. Pues a alguien, un fariseo seguramente le enseñó eso. Doctrinas equivocadas que vienen a nuestra mente, especialmente cuando tenemos necesidades, cuando tenemos problemas. Por eso la mujer enferma de flujo de sangre no se atrevía a hablarle y decirle frente a frente, Señor, ¿me puedes sanar? Tengo 12 años enferma, ningún doctor me ha sanado y he gastado todo mi dinero. No podía hacer eso, era inmunda según las tradiciones religiosas de aquella época, doctrina equivocada. Y por eso lo único que dijo, si tan solo tocare su manto, porque toda su demás doctrina equivocada le inundaban sus pensamientos en ese momento de desilusión, de tristeza, de necesidad. Por eso digo, atrevámonos a creer. Y si tenemos que cambiar algunas cosas de las que creemos, pues cambiemos algunas cosas. Si como hemos dicho, miramos el problema con seriedad, el siguiente paso es buscar a Dios en fe y dejar que nos ayude a superar nuestras crisis. Agar experimentaba una profunda depresión, un sentimiento de culpa espantoso, una autoestima por los suelos, y decir por los suelos es decir muy poquito, pues, una autoestima por las cavernas de abajo, y la muerte empieza a apoderarse de su pensamiento. La única solución es morir, pensaba. Su razonamiento es muy lógico, tiene razón, soy una esclava, ¿qué esperaba sino recibir trato de esclavo? Fui útil durante el tiempo que serví y ahora me desechan los amos. Y a mi hijo también, porque también él es esclavo, porque es hijo de una esclava. No sé cómo pude pensar que pudimos lograr otra cosa. Muchísima razón tenía, si sus pensamientos solamente tenían que ver con su relación con Abraham y Sara. Pero discúlpenme, si su relación con Dios hubiera sido parte de sus pensamientos, hubiera pensado diferente, porque miren lo que le dijo Dios a Abraham. El texto que leímos ya del pasaje es muy lindo. Hermana Yani, ¿puedes venir aquí tantito? El texto es muy lindo. Hay una escena que no deberíamos perdernos. Dice el texto, sube aquí por favor. Dice el texto que la despidió y dice que puso un odre en su hombro. ¿Pueden imaginar eso? Yo creo que había cariño. De hecho, le dijo Dios a Abraham, no te parezca duro lo que dice Sara, ni con respecto al niño, ni con respecto a la sierva. Oiga, por Dios, vivió con ella, tuvo relaciones con ella, tuvo un hijo con ella. Debió haber cariño, algo, y ponerle el odre. No se lo dio así como ahí está el odre. O le dijo a un criado, dale un odre a esta mujer. No, el texto dice que la despidió y que puso el odre en su hombro. Hubo contacto físico. Yo imagino que había cariño, amor, a lo mejor la bendijo, Dios te bendiga, cuídate, yo qué sé, alguna cosa. Ya puede pasar a su lugar, hermana, pero usted al rato sí viene conmigo otra vez. Debió ser duro para él hacer esto con ella, pero Dios le dijo esto a Abraham: y también al hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Así que Abraham se quedó tranquilo con eso porque sabía que Dios le prometía que los cuidaría. A lo mejor se lo dijo,
A lo mejor no se lo dijo a Agar y Agar no lo sabía. Fue algo íntimo entre Abraham y Dios. Pero él tenía planes, Dios, para ella y para su hijo. Él no los había desechado, él no los había abandonado. Estaba dispuesto a escuchar sus ruegos. Pero si usted dice, tal vez no escuchó Agar eso, tal vez Agar no sabía, tal vez Abraham no se lo dijo, pues entonces le tengo otra noticia. Cuando Agar había huido de su ama porque ésta la maltrataba, se encontró con Dios. De hecho, ella sentía que nadie la veía. Eso nos enseña la hermana Yani en su libro, como si fuera invisible, pero Dios la vio. Por eso ella se atrevió a ponerle a Dios un nombre. Le puso a Dios un nombre que tenía que ver con su experiencia con Él. Le puso el viviente que me ve, porque lo más maravilloso que ella experimentó de Dios es: me ve, este sí me ve. Significó algo para él. Y mire lo que le dijo el ángel de Jehová a Agar. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Uno dice, ¿qué no esas son palabras de Dios para Abraham? Fueron palabras de Dios para Agar. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Eso se ha cumplido al pie de la letra. Y delante de todos sus hermanos habitará, porque son los árabes, los descendientes de Ismael. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Génesis 16, 10 al 13. Así que en lugar de querer morirse, debió recordar la promesa de Dios para ella. Debió acordarse de lo que Dios le había dicho, pero no, estaba aturdida en su desaliento, como usted y yo en ocasiones nos aturdimos también en nuestro desaliento y no podemos ver. Ahora bien, nosotros tenemos promesas de las cuales aferrarnos mucho más que Agar. Discúlpeme, pero mucho más que Agar. Porque a usted y a mí Dios nos ha dicho muchas más cosas, porque tenemos su palabra, porque tenemos el privilegio de escuchar su palabra cada culto, que no solamente cada semana, sino cada zarza, cada grupo especial, cada miércoles, lo que sea. Por cada vez que prendemos el internet podemos ir a la palabra del Señor y escuchar su palabra, y tenemos promesas. Algunos ejemplos de ellas, léanlo conmigo si quieren. Lo sabemos porque lo hemos dicho cada domingo en este mes. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O si quieren esta otra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, léanlo conmigo: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y tal vez usted tiene otras promesas que Dios le ha dado, palabra de Dios que usted se la ha adjudicado, ¿no? Como aquella que dice: mi Dios se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Recuerdan eso? ¿No se lo ha apropiado? O tal vez Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 13: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Perdón. Y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cuál otra promesa tiene usted? Seguramente tiene montones de promesas que Dios le ha dado a usted, a mí, y podemos aferrarnos a ellas y entonces atrevernos a creer más, con más argumentos y bases que la misma Agar. Así que la pregunta, hermanos, aquí es: ¿cuánto creemos lo que creemos? ¿Cuánto creo lo que creo? ¿En qué actitud y pasión me entrego a eso que creo? Por eso dije al principio que es que las desilusiones o los estados de ánimo de este tipo nos desafían a poner a prueba nuestra teología, poner a prueba nuestra fe, poner a prueba nuestras creencias, porque de repente torcemos nuestra doctrina, nuestra teología en medio de situaciones así. Atrevámonos entonces a creer. Dos enseñanzas entonces, hermanos, para hoy. Atrevámonos a mirar. Que la idea es: tomemos al toro por los cuernos, analicemos el problema, la situación que nos causa una crisis emocional. En segundo lugar, atrevámonos a creer, miremos con una visión espiritual. Ciertamente hay leyes físicas, Newton les puso nombre, descubrió que este universo tiene orden, tiene un orden matemático. Se puede medir la fuerza con la que nos atrae la Tierra. Yo salto y me regreso porque la Tierra me baja otra vez, y se puede medir con qué fuerza me atrae. Se puede medir un montón de cosas, pero hay otras leyes que usted y yo no hemos descubierto bien, que no las manejamos bien, pero Dios sí. Cuando lo he explicado antes, la ley de la gravedad no es violada, ni es desconectada, ni deja de existir cuando un cohete sube.
Lo que pasa es que el cohete aplica otra ley que supera la ley de gravedad. La ley de la acción y la reacción se dice, y la fuerza que va en contra de la gravedad es superior a la fuerza de la gravedad. Pero la gravedad no desaparece, no, lo que pasa es que hay una ley superior. Hay leyes espirituales que usted y yo no manejamos. Y que aunque en aquella ocasión el milagro no fue hacer un pozo, hacer un manantial, sino abrir los ojos de Agar para que lo viera, en el caso de que no hubiese habido pozo, también lo puede abrir él. Y violaría de esa manera sus leyes de la naturaleza. No, aplica unas superiores. Por eso pudo decir, ante una piedra donde se suponía que no había más que muerte, pudo decir, ¡sal de ahí! Y aquel buen amigo Lázaro, incluso dejó llamarse Lázaro y se comenzó a llamar Anastasio, el resucitado. Porque Dios aplica leyes superiores y cuando usted y yo creemos de esa manera. Me preguntan algunos, pastor, ¿y eso de las nuevas instalaciones? ¿Cómo le va a hacer Dios? Y yo le respondo con la autoridad, la solvencia y la convicción que me da la ignorancia. No tengo ni la menor idea. ¿Qué voy a saber cómo le va a hacer Dios? Está fuera de las matemáticas humanas eso. Está fuera de toda proporción y posibilidad humana. Pero me encanta que esté fuera de las posibilidades humanas. Porque me doy cuenta en la palabra que cada vez que Dios desafió a los seres humanos a hacer algo para honrarlo, fue algo imposible de hacer por humanos. Fabrícate una casa flotante, porque no era barco, donde vas a meter no eran 2 parejas, de algunos animales metió 7. ¿Han leído bien el Génesis? ¿Qué? ¿De todos los animales? ¿Qué? Lo hizo. Den vueltas. 7 días, el 7º día 7 vueltas y luego griten. Ya me imagino un racionalista en nuestro tiempo. Señor, ¿no tienes un plan B? ¿Y si descubrimos la pólvora, Señor? ¿Y si nos ayudas a descubrir la pólvora? ¿Qué? ¿Van a gritar? 32,000 soldados. Regrésalos, no quiero que sean tantos, regrésalos. 22,000 se regresan, quedan 10,000. Siguen siendo muchos, llévalos a tomar agua. Y nomás se quedó con 300. Ahora sí, vayan a la batalla. Un cantan, una tea, las rompen, gritan. ¿Qué? Cada vez que Dios le pide a alguien algo para honrarlo, es algo que los seres humanos no podemos hacer. Si lo podemos hacer, entonces hagámoslo nomás, porque hay que hacerlo. Pero si no lo podemos hacer, es porque Dios quiere recibir honra, gloria y alabanza de nuestra fe, de nuestras acciones en fe. Por eso, hermanos míos, atrevámonos a mirar y atrevámonos a creer. Así es que tengo este desafío para todos nosotros. Déjenme les cuento una historia. Seguramente muchos aquí la conocen. Un hombre ya adulto de Kentucky, Estados Unidos, experimentó un gran desánimo. Había sido jubilado. Estaba sentado en la puerta de su casa cuando vio pasar al correo que dejó algo en su buzón. Él fue apresuradamente porque sabía que estaba por recibir su cheque de su jubilación. Era la primera vez que lo recibiría. Y pensó, así será mi vida de ahora en adelante. Esperaré sentado todo el mes para recibir esta ridícula cantidad de dinero. Y moriré de aburrimiento entre cheque y cheque. Para vencer su terrible, descorazonador pensamiento, porque era un hombre que era caracterizado por proponerse cosas, decidió hacer una lista de todos sus tesoros grandes y pequeños. Por ejemplo, escribió que tenía una pluma fuente con un cachito de oro, que tenía unas monedas que no valían mucho, pero tenían significativas por quien se las había dado. Y escribió también que era el único que tenía la receta de su madre para el pollo frito, una receta que incluía 11 diferentes hierbas y especias. Se fue a un restaurante cercano y pidió trabajo cocinando pollos. Pronto su platillo de pollo frito se convirtió en el favorito. Renunció a su trabajo para abrir un restaurante y se hizo tan popular que se convirtió en una cadena de restaurantes y cuando ya era un poco más viejo, vendió por muchos millones de dólares la concesionaria Kentucky Fried Chicken a una organización nacional. Lo contrataron ellos mismos como el representante público de la compañía y su fotografía se convirtió en el logo de esa compañía que le pagó cada mes un salario enorme hasta el último día de su vida. Hay que decirlo, por eso quise poner este ejemplo. La receta de su mamá siempre estuvo ahí, en su cajón. No le apareció Dios.
Siempre estuvo ahí. Lo único que Dios hizo en su vida es que Él vio una posibilidad para no morirse de tedio y de tristeza, solamente esperando su mísero dinero. Y se puso de pie y se puso a hacer lo que tenía que hacer. Confrontó la situación que estaba viviendo, miró el problema de frente y creyó. Podemos decir que se atrevió a ver el problema y se atrevió a creer y fue bendecido. Esta es la enseñanza de este pasaje de hoy para nosotros, hermanos. Atrevámonos a mirar, tomemos al toro por los cuernos, atrevámonos a creer, miremos con una visión espiritual y superemos el desaliento. Cada personaje de la Biblia que se sobrepuso a una circunstancia tuvo que mirar. El mar se veía bastante mal, el mar Rojo se veía bastante mal, profundo, y sus olas seguramente amenazadoras. Los egipcios no se veían, estaban a distancia, pero se veía la polvadera, se dice, que hacían sus caballos, sus carros. Los vigías, tal vez en un montículo, anunciaron: sí, vienen detrás de nosotros. Y son muchos, es todo el ejército de Egipto. Había que verlo, decir: no, no está pasando, no, no es cierto, no hay nada, no me platiques de eso, es absurdo. Tenían que ver. Imagino, emocionado, en una crisis de fe, aquel hombre, anciano ya, con una vara, parado en algún lugar cercano al mar y extendiendo su mano, como diciendo: a ver qué pasa, porque Dios dice que haga esto, a ver qué pasa. Un acto de fe, un triple salto mortal. Pero no tenía los ojos cerrados, no estaba diciendo: no hay mar, no hay mar. No, estaba consciente. Egipcios, mar, te tuvo que ver, pero tuvo que ver también hacia arriba. Dios. ¿Se imagina la escena? Me hubiera gustado ser cualquiera de el más ínfimo de los asistentes de esa reunión. Me encantaría hacer eso y ver los milagros de Dios cuando alguien se atreve a mirar de frente las circunstancias y mirar con fe lo que Dios puede hacer. Igual debió suceder ante Jericó, igual debió suceder ante todas las guerras que vivieron los judíos. Igual debió ser para nuestro precioso Salvador, cuando en aquella escena que siempre me hace llorar, dice la Escritura, que enfiló su rostro, afirmó, dice la palabra, afirmó su rostro hacia Jerusalén y les dijo a sus discípulos: subamos, vamos, como diciendo: me espera mi misión, ir a morir por nosotros. Y me encanta lo que dice el apóstol, que murió por el gozo, por el triunfo puesto delante de sí mismo. Como si Dios le hubiera puesto enfrente algo que le motivara a hacerlo. No encuentro otra cosa en ese contexto del pasaje que lo que motivó a Jesús fue vernos a nosotros redimidos. Fue vernos a nosotros, hagares, como la esclava esa, desilusionados, de pie, dispuestos a vivir, dispuestos a hacer lo que nos toca hacer. Muy bien, oremos, pero no cierre sus ojos, no incline su rostro ahora. Oremos así como estamos. Y si usted reconoce, como yo, que tenemos desilusiones, tristezas, penas, que en ocasiones nos hacen procurar ignorarlas en lugar de enfrentarlas, y usted y yo reconocemos que necesitamos hoy tener fe y confiar en el Señor y disponernos a triunfar. Si usted y yo aceptamos que debemos llevar a cabo un acto de fe ahora mismo, como digo siempre, un triple salto mortal, entonces digámosle al Señor: aquí estoy, Dios, escojo creerte, escojo creer que vas a bendecir mi matrimonio, que vas a bendecir a mis hijos, a mis padres, a mi esposa, a mi esposo. Escojo creer que me vas a sacar de esta situación laboral tan difícil. Escojo creer que me vas a sostener a pesar de las condiciones económicas del momento. Escojo creer que vas a dar paz a mi corazón. Escojo creer que me vas a dar victoria sobre este mal hábito, sobre esta tentación, sobre estas circunstancias, sobre estas consecuencias de cosas que he hecho. Escojo creer, Señor, que hay una solución, que hay un manantial de agua, que ahí está, nomás que no lo he visto por mi problema. Pero Dios, haz el milagro en mi corazón, bendíceme.
Si alguno quiere decirle al Señor algo parecido a eso, por favor levante su mano así y oremos juntos al Señor. Oremos entonces. Dios, aquí estamos delante de ti. Mira cuántos de nosotros, Señor, reconocemos que tenemos necesidad, una profunda necesidad, Señor, de tener victoria sobre algo que nos hace cerrar los ojos y esperar lo peor. Pero aquí estamos, Dios. Bendícenos. Bendícenos, Señor. Que tus promesas, esas de las que nos queremos aferrar, Señor, se cumplan en nosotros. Y mientras sucede el milagro, Señor, creeremos. Mientras sucede esa bendición, seguiremos creyendo que tú has de bendecirnos en ese problema de salud, en ese problema económico, en ese problema laboral, en ese problema relacional, en esa circunstancia de la vida. Dios, escogemos creer en tu bendición, en la victoria que nos has de dar. Intercedo, Señor, como pastor por cada uno de mis hermanos que ha tomado esta decisión. Bendice, por favor, Señor, a cada hermano, hermano anciano, ancianita, hermano adulto, varón y mujer, a cada jovencito, Señor, adolescente que ha levantado su mano y que ha tomado esta decisión. Bendice, por favor, Señor. Los pongo en tus manos a cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Así dice Malaquías 3:10.